Hola, ¿qué tal? Papás y mamás de acá. Aquí Ana de nuevo, Ana Flor, compartiendo con ustedes en 10 minutitos solamente acerca de lo que les mencionaba, qué es lo que está pasando en nuestra tercera semana de la cuarentena debido al coronavirus, qué es lo que está pasando en nuestros hogares. Sabemos que la atención, que nos vamos ajustando poco a poco, que nos vamos acomodando al nuevo horario, a hacer algunas cosas y nos vamos como sintiendo confortables. Sin embargo, según las estadísticas, hay un reporte de que la violencia intrafamiliar las llamadas por violencia intrafamiliar se están incrementando en algunos países. Entonces, tratando de ir caminando de acuerdo con esto y teniendo esta red de apoyo mutuo entre nosotros, me gustaría comparar el estrés que se está viviendo dentro del hogar en el proceso de la cuarentena, como compararlo a una olla hirviendo con un fuego alto. Sabemos que lo que está generando la cuarentena, que es el virus, el coronavirus, no lo podemos controlar, no está directamente bajo nuestro control, parar el fuego, parar el virus, pero sí podemos controlar las condiciones que están relacionadas con nuestra situación dentro de ese proceso. O sea, nosotros seríamos como esa especie de olla que está a un fuego alto y ante la presión del fuego, el agua empieza a hervir y explota. O sea, si la tapadera de la olla se desprende y sale volando, podría dañar a muchas personas. Podría dañar a muchas personas. Entonces el estrés es comparable a esa presión, a esa olla que está en ese proceso de presión. El estrés en términos generales se puede definir como una presión causada por mucha preocupación o demasiado trabajo. Es una tensión dañina que, si no es bien canalizada, si no es controlada, si no tenemos la posibilidad antes de que el agua hirviendo saque volando la tapadera, nosotros destapar la tapadera, ¿verdad? Ponerla en un lugar seguro que no vaya a golpear a nadie. Si no ponemos a hacer eso, puede ser dañino, pero la buena noticia es que esa misma presión, hay algunas cosas que aunque no podamos controlar el fuego, en este caso el virus, sí están bajo nuestro control, como es lo que les mencionaba, destapar la olla de tal manera de que cuando hierva más no vaya a golpear a nadie. Y eso es exactamente lo que está pasando en los hogares. Hay un tipo de tensión, hay un tipo de estrés, hay un tipo de violencia que se pudiera estar generando que nos puede causar daño. Entonces lo que vamos a conversar en estos últimos 7 minutos son acerca de 2 breves consejos que podemos hacer cuando está pasando eso para que nadie vaya a resultar más afectado. El primer consejo tiene que ver con expresar nuestros sentimientos de una manera apropiada. Porque generalmente cuando nosotros estamos incómodos por algo, nuestro madre, es que lo que hizo fulano, es que tú tienes la culpa porque me dijiste tal cosa, es que tú no hiciste lo que se suponía que debías hacer, es que tú y es que tú y es que tú. Entonces, no, estamos acostumbrados a echarle la culpa al otro, porque nos es muy difícil ver el error en nosotros mismos. Así que el primer consejo tiene que ver con que aprendamos a reconocer cuáles son las emociones que nos está causando toda esta situación, como por ejemplo, yo me siento triste ante la posibilidad de que uno de mis seres queridos pueda morir, pueda enfermarse. Yo me siento frustrada porque yo no estaba acostumbrada ni esperaba estar en mi casa todo el día durante tanto tiempo. Yo me siento enojada con las personas, ¿verdad? Cuando empiezan a salir más noticias, más información, estamos en la tercera semana, de dónde se originó la pandemia. Entonces estoy enojada con los fulanos, estoy enojada con los sutanos, estoy enojada con los que ahora no pueden controlar la situación, no pueden hacer su trabajo. Estoy realmente decepcionada. O sea, hay muchas cosas que nosotros tenemos que primero identificar la emoción que estamos sintiendo. Y antes de echarle la culpa a todos los demás, decir, yo me siento así ante esta situación. Lo lamento. Quisiera sonreírme todo el día, quisiera haber hecho más,
pero no me fue posible porque yo estoy tratando de lidiar con estas emociones que me atormentan, que me están, me siento, otro ejemplo podría decir, yo me siento amargada, yo me siento, etcétera. Hay tantas cosas que pueden estar pasando en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces el primer consejo es eso, como de expresar un pensamiento de cómo yo me siento, antes de decir qué es lo que hizo el otro que me incomodó. El segundo consejo que quiero compartir en estos breves minutos, y siempre con la intención de que en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros seres queridos, con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con la persona que tengamos cerca, que haya paz. Esa es la intención, que contribuyamos a la paz en medio de toda esta situación. La paz nos va a traer tranquilidad y también nuestro sistema inmunológico va a funcionar mejor en un estado de tranquilidad. Pero el segundo consejo tiene que ver con bendecir a los demás. Y bendecir es una decisión, no siempre depende de lo que los demás están haciendo. Bendecir significa, según el diccionario, hablar bien de otra persona. Eso es lo que quiere decir, pero también hay otras definiciones. Dice también, bendecir es también pedir ayuda a Dios o invocar protección para alguien. Bendecir es hacer a una persona feliz o afortunada. Bendecir es ensalzar, consagrar algo como bueno, como santo. Bendecir es también desear y querer y expresar el bien ilimitado de los demás. Pero usted me podría decir, pero ¿cómo voy a bendecir si lo que hizo esta fulana? O sea, bueno, bendecir, al igual que perdonar, que ya lo vimos en la sesión de la segunda semana de la cuarentena, es una decisión, no es una emoción, es una decisión que yo hago. Yo decido si yo bendigo o yo hago lo contrario, que es decir maldecir. Entonces, bendecir, durante la investigación que realicé para el momento de hacer una maestría en Life Pacific, me impresionó el testimonio de una de las madres cuando yo le preguntaba, ¿cómo es que has logrado tener 3 hijas exitosas? ¿Cómo has logrado criar a tus hijas rectas, prósperas, exitosas en el sentido más integral de la palabra, en una cultura que está invitando a los jóvenes a exactamente hacer todo lo contrario de lo que es recto, de lo que es sano, de lo que es correcto según la Biblia? Y ella me dijo, bueno, nosotros con mi esposo lo que realmente siempre hemos hecho con nuestras hijas cada noche es bendecirlas. Y yo le agradezco a mi hermana, la hermana que nos compartió esta estrategia que ella tenía para promover el éxito y el éxito de sus hijos, era bendecirlos cada noche. Esa era una estrategia, una decisión, una acción concreta que ellas hacían cada noche para poder levantar a sus hijos. Y tú dirás, pero ¿cómo lo voy a bendecir si mira, si usted cómo se está portando, todo lo que hace, contrario a lo que le estamos pidiendo? Pues bendecir, para poder bendecir a alguien tenemos que haber buscado lo positivo, mirar a esa persona a través del perdón que le extendemos, porque todos, como ya lo hemos conversado, cometemos errores. Mirar a esa persona como Dios la miraría, con amor. Y amar es perdonar. Entonces nosotros tenemos que haber usado primero los lentes del perdón para luego ser capaces de encontrar el tesoro de la virtud de esa persona, de lo positivo que tiene su actitud, que tiene su manera de ser, que tiene su manera de comportarse. Antes de bendecir, nosotros tenemos que haber hecho un ejercicio de mirar a esa persona como Dios la ve, de encontrar en esa persona la virtud, lo positivo de su vida. Es como buscar tesoro en un pajar, pero así como es de difícil, así vale la pena. Entonces es un ejercicio bendecir, de hablar lo positivo de las personas antes de disciplinarlas, antes de pedirles algo, antes de corregirlas, antes de darle un mensaje, para darle un mensaje de yo me siento de esta manera. Nosotros también tenemos que tener una voluntad y una acción de bendecir y de haber visto lo positivo en esta persona. Y bendecir es declarar lo positivo, hablar bien de esa persona. ¿Sabes qué?
Estoy muy orgullosa de ti por la manera como tú estás dispuesta a colaborar en las labores de la casa. Estoy muy orgullosa de ti por la manera como te has adaptado a todos estos cambios, aun cuando no estás viendo a tus amigos, haces todo lo posible para colaborar en la casa. Estoy muy orgullosa de ti porque estás dispuesta a sacrificar lo que aún yo no estaba dispuesta a sacrificar para poder contribuir a la paz del hogar. Así que, estimadas mamás y papás de acá, hasta aquí mis palabras. Gracias por su atención y nos vemos la próxima semana.